El encuentro con el charro negro. Nunca pensé que una noche común pudiera volverse tan espeluznante. Soy conductor de camiones y mis rutas suelen ser largas y solitarias. Llevo años recorriendo caminos a lo largo y ancho de México, y pocas veces he sentido miedo en la carretera, pero esa noche en particular, una parte de mi deseo nunca haber tomado aquel desvío. Estaba cruzando un tramo de carretera entre Hidalgo y Puebla. Era ya bastante tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, y el cansancio comenzaba a pesar. Mi cuerpo me pedía un descanso, pero mi mente insistía en seguir. Aún me quedaba buen trecho hasta mi destino y quería llegar antes del amanecer. La carretera estaba desierta y solo el reflejo de las luces de mi camión rompía la oscuridad de la noche. De repente, noté una figura a un lado de la carretera. Era un hombre vestido de charro, un traje negro impecable, decorado con bordados brillantes y un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Me sorprendió ver a alguien así en medio de la nada. Al principio, pensé que tal vez era alguien que había perdido su auto o que necesitaba ayuda para regresar a su pueblo. Reduje la velocidad y me detuve a unos metros de él. Observé desde la cabina cómo el charro se acercaba lentamente, con pasos seguros, como si no le importara la oscuridad ni el silencio que nos envolvía. Conforme se acercaba, me invadió una sensación extraña, una mezcla de curiosidad y miedo. Su rostro seguía oculto bajo el sombrero, pero podía ver cómo su mirada estaba fija en mí, intensa y penetrante, incluso a la distancia. Abrí la ventana y me asomé para saludarlo, pero antes de que pudiera decir algo, él ya estaba al lado de la puerta. Su voz era grave, profunda, con un tono que parecía resonar en mi cabeza. «Buenas noches, amigo», dijo, y aunque intenté responder, las palabras no salían de mi boca. «Me encuentro en medio de un viaje y necesito a alguien que me acompañe. ¿Estarías dispuesto?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su tono no era agresivo ni amenazante, pero algo en su mirada me hizo entender que su petición no era una simple solicitud de compañía. Instintivamente, negué con la cabeza y traté de cerrar la ventana, pero mi mano temblaba tanto que apenas pude asir el volante. El charro sonrió, y pude ver que sus dientes eran blancos, perfectos, pero había algo en esa sonrisa que me ponía aún más nervioso. «Es una pena, amigo», continuó, «porque veo que necesitas ayuda. Veo que llevas cargas pesadas contigo, no solo en tu camión, sino en tu alma». Su voz se volvió casi un susurro, pero cada palabra parecía golpearme con una fuerza inexplicable. No entendía a qué se refería, pero supe que no quería saber más. Le agradecí cortésmente y traté de arrancar el camión, pero el motor no respondía. Giré la llave una y otra vez, pero era como si mi camión se hubiera rendido a la presencia del charro. Él seguía ahí, impasible, mirándome con esos ojos oscuros y profundos. «Te ofrezco un trato», dijo, y su voz parecía llenar la cabina, reverberando en mis oídos. «Si me das tu compañía esta noche, te prometo que todas tus cargas desaparecerán. Serás libre de tus preocupaciones, de tus miedos, de todo aquello que te pesa». Su propuesta era tentadora, pero algo en mi interior me decía que aceptar ese trato sería lo último que haría. Negué una vez más, y el charro frunció el ceño. El ambiente a nuestro alrededor se tornó aún más frío, y sentí que el aire se volvía denso, casi insoportable. «No todos tienen el privilegio de recibir mi ayuda», dijo con un tono de reproche. «Pero si rechazas mi oferta, debes cargar con tus propias consecuencias». Sin saber cómo, logré encender el camión y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El charro no hizo ningún esfuerzo por detenerme, solo se quedó ahí, mirándome mientras me alejaba. Cuando revisé por el espejo retrovisor, vi que seguía parado en medio de la carretera, inmóvil, y aunque estaba lejos, sentí que su mirada seguía fija en mí, como si pudiera ver a través de la distancia. A medida que avanzaba, noté que el paisaje comenzaba a cambiar de manera extraña. La carretera parecía alargarse, los árboles se volvían sombras deformes, y el asfalto parecía un río oscuro que serpenteaba hacia un destino incierto. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y cada minuto que pasaba sentía que mi alma se hundía en un abismo.
Intenté tranquilizarme, convenciéndome de que solo era mi imaginación, pero entonces, en el reflejo del parabrisas, vi algo que me congeló el alma. El charro estaba sentado en el asiento del copiloto, mirándome con esa sonrisa fría y siniestra. No supe cómo había llegado allí, pero supe que había caído en su trampa. Te lo advertí, susurró, y su voz resonó en mi mente como un eco interminable. Ahora serás mi acompañante, para siempre. Desde aquella noche, sigo recorriendo los mismos caminos, atrapado en una carretera que no tiene fin. Soy consciente de que ya no pertenezco al mundo de los vivos, sino a un lugar entre sombras y silencio, un lugar donde la presencia del charro es la única compañía que tendré por la eternidad. El último viaje con el charro negro. No sé bien cómo empezó la tradición, pero en el pequeño pueblo donde nací, la historia del charro negro era más que una leyenda, era una advertencia, algo que todos temíamos. Mis abuelos solían contarme que el charro negro se aparecía a aquellos que estaban a punto de perderse o tomar malas decisiones y que ofrecía tratos a cambio de la paz, la riqueza o incluso el escape de una mala vida. Siempre lo vi como un cuento de miedo para mantenernos en línea, pero aquella noche aprendí que había algo muy real en esas historias. Era una madrugada de invierno y yo había decidido visitar a unos familiares en un pueblo vecino. No era común que condujera de noche, pero tenía prisa por llegar y la carretera me resultaba familiar. Salí de casa alrededor de la medianoche y el viaje al principio fue tranquilo, el camino era solitario y el sonido del motor y la música de la radio rompían el silencio de la noche. Sin embargo, conforme avanzaba, noté que la temperatura comenzaba a bajar y una extraña sensación de inquietud empezó a invadir el ambiente. A lo lejos, en el tramo más oscuro de la carretera, vi una figura solitaria en el arcén. Al principio pensé que era un peatón cualquiera, alguien que tal vez había tenido un problema con su vehículo. Sin pensarlo mucho, reduje la velocidad. Fue entonces cuando lo vi claramente, un hombre alto, vestido con un traje de charro completamente negro y un sombrero que cubría gran parte de su rostro. Mi primer instinto fue seguir de largo, pero, inexplicablemente, una fuerza que no pude controlar me hizo detenerme. Desde la cabina, vi cómo la figura del charro se acercaba lentamente a mi auto. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda y el ambiente dentro del auto se volvió helado. El charro se detuvo junto a la ventana del lado del copiloto y, sin decir nada, me hizo un gesto con la mano para que bajara el vidrio. Aunque mi cuerpo temblaba de miedo, obedecí y bajé la ventana. Su rostro era oscuro, apenas iluminado por la tenue luz del tablero, pero pude ver sus ojos, profundos, vacíos, como si no hubiera vida en ellos. El charro me miró fijamente y, con una voz baja y ronca, dijo, ¿vas de viaje, amigo? Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Entonces, con una sonrisa que helaba la sangre, me dijo, ¿te gustaría llegar más rápido? Conozco un camino que puede llevarte más allá de cualquier destino que tengas en mente. Mi instinto me decía que debía rechazar su oferta, que no debía hablarle ni responder, pero sentía una extraña fascinación, una atracción inexplicable hacia él. Antes de darme cuenta, el charro ya estaba abriendo la puerta del copiloto y se sentó a mi lado, con una calma que me aterrorizaba. Vamos, maneja, me dijo, señalando el camino oscuro frente a nosotros. Sigue por esa carretera, y te llevaré a un lugar donde no tendrás que preocuparte por nada más. Arranqué el auto, y en silencio, continuamos el viaje. Durante un tiempo que me pareció eterno, el charro no dijo nada, solo me observaba, con esa mirada fría y penetrante. El camino se volvió cada vez más oscuro, y la carretera comenzó a serpentear de una manera extraña. Sentía que estábamos perdiéndonos, como si estuviéramos adentrándonos en un laberinto sin salida. Entonces, el charro comenzó a hablar de nuevo. Cada hombre tiene un destino, pero algunos no pueden resistir la tentación de cambiarlo. Muchos me han pedido riqueza, otros han querido escapar de su pasado, y otros simplemente buscan compañía en sus últimos momentos. Su voz resonaba en mi mente, y en algún momento comencé a sentir que estaba cayendo en un trance.
Sus palabras se mezclaban con mis propios pensamientos y una extraña paz me embargó, como si de verdad quisiera aceptar cualquier trato que él me ofreciera. Al mirar el reloj del tablero, noté algo aterrador, las agujas del reloj no se movían. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviéramos atrapados en una franja de realidad que no pertenecía al mundo normal. Sentí un pánico profundo, y me di cuenta de que estaba perdiendo el control sobre mis propias decisiones. «Te ofrezco un trato», dijo el charro finalmente, con una voz tan suave como peligrosa. «Deja este mundo atrás, y a cambio, jamás volverás a sufrir, jamás sentirás miedo o soledad». Miré hacia el charro, y aunque cada parte de mí gritaba que debía decir que no, su voz era como un susurro que me instaba a aceptar. Con todas mis fuerzas, sacudí la cabeza y grité que no quería su trato. En ese instante, el charro cambió de expresión, su rostro se tornó sombrío, sus ojos brillaban con una intensidad amenazante. Me di cuenta de que mi rechazo lo había enfurecido. Sentí como una sombra oscura cubría todo el auto y el frío en el ambiente se volvió insoportable. «Has tomado tu decisión, pero recuerda esto, el que rechaza mi oferta no siempre tiene otra oportunidad», dijo con una voz que parecía provenir de todos lados. «Nos volveremos a ver». Con esas palabras, el charro se desvaneció, y el auto recuperó su temperatura normal. El reloj volvió a funcionar, y al mirar por el retrovisor, vi que la carretera estaba vacía. El viaje continuó en silencio, y al llegar al pueblo donde debía encontrarme con mis familiares, sentí como si hubiera regresado de un lugar entre la vida y la muerte. Aunque traté de olvidar lo sucedido, esa noche siempre regresaba a mi mente, recordándome que aquel charro no era una simple leyenda, sino una advertencia de que en el camino de la vida, siempre hay seres dispuestos a ofrecerte atajos a cambio de algo mucho más valioso de lo que se puede imaginar. El encuentro en el camino de tierra. Aquel día fue especial en el pueblo, uno de esos pocos en los que toda la gente se reunía para celebrar. Era la fiesta de San Juan, y yo, con apenas 18 años, estaba decidido a divertirme como nunca. Me habían contado historias de cómo en años anteriores las celebraciones duraban hasta el amanecer, y todos bailaban, reían y comían como si el tiempo se hubiera detenido. Esa noche de verano prometía ser la mejor del año. El baile empezó tarde, pero en cuanto la música resonó en la plaza, el pueblo se llenó de vida. Mis amigos y yo nos unimos a la celebración. Me acuerdo que todos estábamos animados, llenos de entusiasmo, y por horas no hicimos más que bailar, reír y beber. El tiempo pasó volando, y ni siquiera me di cuenta de que se acercaba la medianoche. Pero para entonces, ya estaba pensando en volver a casa. Mis padres siempre me advertían sobre las historias de terror en el pueblo, especialmente cuando uno se aventuraba solo por las veredas a esas horas. Pero, a decir verdad, estaba tan feliz y un poco bebido, que pensé que esas leyendas no eran más que cuentos para asustar a los más jóvenes. Decidí tomar el camino de tierra que cruzaba el campo, un atajo que, aunque solitario, me ahorraría unos minutos. Me adentré en la oscuridad, escuchando el eco lejano de la música, que parecía desvanecerse entre los árboles. El aire era fresco y el cielo, despejado, las estrellas brillaban intensamente y el silencio del campo se extendía como un manto sobre el paisaje. A medida que avanzaba, me sentía más relajado, disfrutando de la paz que el campo ofrecía. Pero, de repente, algo cambió. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí como si alguien me estuviera observando desde la penumbra. Me detuve, escudriñando la oscuridad, pero no vi nada. Seguí caminando, tratando de ignorar la sensación, cuando escuché un sonido de pasos detrás de mí. El ritmo de los pasos era pausado, como si alguien estuviera caminando con calma, sin ninguna prisa. Me giré rápidamente, pero solo vi sombras y el brillo pálido de la luna sobre los árboles. Mis sentidos comenzaron a alertarse, y la pequeña dosis de valor que había sentido antes se desvaneció como humo. Decidí apurar el paso, intentando mantener la calma, pero los pasos detrás de mí se intensificaron. Fue entonces cuando lo vi,
una figura, de pie junto a un árbol a unos metros de distancia, inmóvil y sombría. Era un hombre alto, vestido con un traje de charro completamente negro, con bordados relucientes y un sombrero ancho que ocultaba su rostro. No necesitaba verlo con claridad para saber quién era. Las historias sobre el charro negro eran bien conocidas en mi familia, y siempre se advertía que evitáramos hacerle cualquier trato o conversación. El charro dio un paso hacia adelante, y sin que yo dijera una palabra, comenzó a hablar. Su voz era profunda y pausada, resonando en el silencio de la noche. Joven, parece que la vida te sonríe esta noche. Veo que vienes de una celebración, ¿te gustaría que esta noche nunca terminara? Puedo darte eso y más, si estás dispuesto. Su tono era suave, casi tentador, y mientras hablaba, mi miedo se mezclaba con una extraña fascinación. Sabía que no debía escucharle, pero sus palabras se colaban en mi mente, como si me susurraran que aceptara. Sin embargo, recordé las advertencias de mis padres y abuelos, y sacudí la cabeza, dando un paso hacia atrás. No quiero nada, respondí con voz temblorosa. El charro negro ladeó la cabeza, y aunque no podía ver su rostro, sentí que una sonrisa fría y calculadora se dibujaba bajo la sombra de su sombrero. Todos quieren algo, replicó él. Dinero, fama, tal vez el amor eterno de esa chica que vi bailar contigo en la plaza. Con un simple acuerdo, todo eso puede ser tuyo. Hizo un gesto con la mano, como invitándome a acercarme, pero mantuve la distancia. Sabía que aceptar cualquiera de sus ofertas me costaría mucho más de lo que estaba dispuesto a dar. No necesito nada de usted, repetí, tratando de mantener mi voz firme. En ese momento, el charro cambió de tono. Su presencia, que había sido intrigante y casi amable, se volvió fría y amenazante. Dio otro paso hacia mí, y pude ver sus ojos oscuros y profundos, como si fueran pozos sin fondo. Rechazar una oferta tan generosa tiene sus consecuencias, dijo en un susurro helado. No muchos tienen el privilegio de encontrarse conmigo, y menos aún de rechazarme. Su voz resonaba en mi mente como un eco que se expandía, y sentí que la temperatura bajaba aún más. Sin darme cuenta, comencé a retroceder lentamente, mientras él avanzaba, con pasos tranquilos pero firmes. Su figura se agrandaba, y el espacio entre nosotros parecía reducirse a pesar de mis esfuerzos por alejarme. Su presencia era abrumadora, y mis pensamientos se nublaban cada vez más. De repente, el charro extendió una mano hacia mí, y por un momento, sentí que mi cuerpo se paralizaba. Era como si sus palabras hubieran invocado una fuerza oscura que me mantenía inmóvil. «Será una pena que este sea tu último viaje de vuelta a casa», susurró, y sentí el peso de sus palabras como una sentencia. Sin embargo, con las últimas fuerzas que me quedaban, cerré los ojos y murmuré una oración que mi abuela me había enseñado. Sentí como la energía oscura se debilitaba, y cuando abrí los ojos, el charro había retrocedido unos pasos. «Recuerda esta noche, muchacho», dijo con una voz que ahora parecía retumbar en la oscuridad. «Porque la próxima vez que nos veamos, no tendrás otra oportunidad». En un parpadeo, su figura se desvaneció en la sombra de los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo en el camino, sintiendo como el aire recuperaba su temperatura y el silencio volvía a envolverme. Sin perder más tiempo, eché a correr hasta llegar a la puerta de mi casa, sin mirar atrás ni una sola vez. Desde aquella noche, nunca volví a tomar el camino solitario a esas horas, y las celebraciones de San Juan, por mucho que me gusten, siempre me traen a la memoria el rostro oculto y los ojos oscuros del charro negro, quien sigue esperando, en algún lugar, a aquellos que, como yo, se atreven a cruzarse en su camino sin aceptar su trato. El trato que nadie debe aceptar. Mi nombre es Mateo, y he vivido toda mi vida en un pequeño rancho, rodeado de tierras de cultivo y montañas. Desde niño, me enseñaron a respetar el campo, la tierra y a los espíritus que, según decían los ancianos, rondaban en las noches más oscuras. Siempre escuché leyendas sobre apariciones en los caminos y seres que ofrecían tratos peligrosos, pero hasta esa noche no creía realmente en ellas. Había pasado el día trabajando en el campo.
El sol estaba alto, y el trabajo duro me dejó exhausto. Para cuando terminé, el cielo ya estaba teñido de tonos rojos y naranjas. Mi caballo, un viejo compañero de trabajo, estaba agotado, así que decidí caminar de vuelta a casa. La noche cayó rápidamente, y mientras avanzaba por el camino de tierra que serpenteaba entre las colinas, me invadió una sensación de soledad profunda. El silencio era abrumador, solo roto por el crujido de las ramas secas bajo mis botas. El camino era largo, y mi mente comenzó a divagar, recordando las historias que los viejos contaban sobre el charro negro. Decían que aparecía en los caminos solitarios, ofreciendo tratos a aquellos que encontraba en su camino, especialmente a quienes llevaban cargas pesadas en el alma. Recordé la advertencia de mi abuelo: si alguna vez lo ves, no lo mires a los ojos y, sobre todo, no aceptes nada de él. No pasaron ni 5 minutos desde que esos pensamientos cruzaron mi mente cuando escuché el galope de un caballo acercándose. Sentí un escalofrío recorrerme, pero pensé que tal vez era otro campesino regresando a su rancho. Sin embargo, al girarme, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, bajo la luz de la luna, apareció un hombre a caballo. Vestía un traje de charro completamente negro, con bordados que parecían brillar en la oscuridad como si fueran hilos de plata. El sombrero ancho cubría gran parte de su rostro, pero sus ojos, 2 sombras profundas, parecían brillar con una intensidad que jamás había visto. El caballo que montaba era imponente, negro como la noche, con ojos que parecían reflejar el fuego de una hoguera. Mi primer instinto fue echar a correr, pero mis piernas parecían haberse clavado en el suelo. El charro negro se detuvo a unos metros de mí y, sin decir una palabra, me observó en silencio. Mi corazón latía con fuerza, y sentía que mi respiración se volvía cada vez más difícil. Entonces, con una voz profunda y pausada, rompió el silencio. «Parece que llevas una carga pesada, amigo», dijo, con un tono que resonaba en la oscuridad. «La vida de un campesino no es fácil, y sé que tus problemas te han perseguido por mucho tiempo». No supe cómo responder. Sentía que cada palabra que él pronunciaba iba directo a mi mente, como si pudiera ver mis pensamientos y mis deseos más profundos. Quise responderle, decirle que no necesitaba nada, pero mi voz no salió. Él continuó hablando. «Te ofrezco lo que más deseas, prosperidad para tu tierra, riquezas que nunca hayas imaginado, y el descanso que tanto anhelas», dijo, extendiendo una mano hacia mí. «Solo tienes que aceptar, y todo esto será tuyo». A pesar del miedo que sentía, mis pensamientos comenzaron a nublarse. La tentación era grande. La idea de tener suficiente dinero para cuidar a mi familia y vivir una vida sin preocupaciones me llenaba de deseos imposibles. Pero, de repente, recordé la advertencia de mi abuelo, y sentí como una pequeña chispa de valor se encendía en mí. «No quiero nada de usted», dije, con la voz temblorosa. El charro negro frunció el ceño, y pude sentir cómo la temperatura en el ambiente descendía aún más. Su mirada se volvió fría, calculadora, y la sonrisa que había en su rostro se desvaneció. «¿Rechazas mi oferta?», preguntó, con un tono que ahora tenía un tinte de amenaza. «No muchos tienen el privilegio de recibir mi ayuda, y menos aún de rechazarla sin sufrir las consecuencias». Quise dar un paso hacia atrás, pero mi cuerpo no respondía. Sentía como si estuviera atrapado en un hechizo, incapaz de moverme mientras él me observaba. Fue entonces cuando el charro negro hizo algo inesperado, bajó de su caballo y se acercó lentamente hacia mí. A cada paso que daba, sentía como el suelo temblaba ligeramente y el aire se volvía más denso. «Si no aceptas mi oferta, tendrás que soportar el peso de tu vida como hasta ahora. Pero recuerda esto, los que rechazan mi ayuda, tarde o temprano, se arrepienten», dijo, y aunque su tono era suave, la amenaza en sus palabras era clara. Con todas mis fuerzas, logré articular una respuesta. «Prefiero seguir con mi vida, sin su ayuda», murmuré, tratando de mantener la calma. El charro negro me observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos, y luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y montó de nuevo en su caballo.
Pero antes de partir, me miró por última vez y susurró algo que jamás olvidaré: nos volveremos a ver, Mateo. Y cuando llegue ese momento, ya no tendrás opción. En un parpadeo, el charro negro desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Mis piernas temblaban y el miedo me había dejado sin aliento. No perdí tiempo y comencé a caminar de vuelta a casa lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar atrás. Desde aquella noche, mi vida no volvió a ser la misma. Los problemas en mi campo empeoraron, las cosechas comenzaron a fallar, y a cada paso que daba, sentía que una sombra me perseguía. Las palabras del charro negro resonaban en mi mente cada vez que encontraba una nueva dificultad, y una parte de mí comenzó a preguntarse si debía haber aceptado su oferta. Pero, aunque mi vida se hizo más dura, supe que había tomado la decisión correcta. Prefiero llevar el peso de mi propia vida, por difícil que sea, que entregarle mi destino a un ser tan oscuro y poderoso como el charro negro. Sin embargo, cada vez que recorro aquel camino solitario, siento su presencia, como si aún estuviera esperándome, listo para ofrecerme un trato que, esta vez, no podría rechazar. El charro negro en el llano solitario. Soy Miguel, y crecí en un rancho en medio de los llanos de Jalisco, un lugar donde la vista se perdía en el horizonte y la vida avanzaba lentamente, marcada por el trabajo de sol a sol. Durante mis años de juventud, me encargaba de cuidar el ganado y asegurarme de que no se dispersara demasiado. Pasaba largas jornadas vigilando a los animales y recorriendo los campos hasta que caía la noche, una rutina que, para muchos, parecería aburrida, pero que yo disfrutaba. Una noche en particular, sin embargo, cambió todo. Era el final de la temporada seca, y el suelo estaba cubierto de una capa de polvo que se levantaba con cada paso de las vacas. Había terminado de juntar el ganado y decidí dar una última vuelta para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de ir a casa. La luna estaba alta, y el cielo despejado dejaba ver cada estrella, haciendo que la noche fuera más brillante de lo habitual. Mientras caminaba por el campo, algo me hizo detenerme. A lo lejos, vi una figura que se recortaba contra la luz de la luna. Parecía un hombre, alto y delgado, vestido de charro, con un traje negro que resaltaba en la penumbra. El hombre estaba de pie, inmóvil, como si me estuviera esperando. En ese momento, pensé que tal vez era alguien del pueblo que había salido a hacer alguna tarea, aunque me parecía extraño que estuviera solo a esa hora. Me acerqué lentamente, curioso y un poco desconfiado, pero la figura no se movió. Cuando estuve a una distancia suficiente, noté que el hombre llevaba un sombrero amplio que cubría gran parte de su rostro, y que su traje estaba decorado con detalles plateados que parecían brillar en la oscuridad. Al acercarme un poco más, un escalofrío recorrió mi cuerpo, aunque no podía ver su rostro claramente, sentía su mirada, intensa y fija en mí, como si pudiera ver a través de mis pensamientos. Antes de que pudiera decir algo, el hombre me habló. Su voz era profunda, resonante, y cada palabra parecía pesar en el aire. «Buenas noches, joven», dijo, con un tono que me heló la sangre. «Parece que tienes una vida difícil, una vida de trabajo y esfuerzo, ¿nunca has deseado algo más?». Sus palabras me hicieron sentir una extraña mezcla de miedo y tentación. Parte de mí quería escuchar lo que tenía que ofrecer, pero otra parte sabía que debía alejarme, que no debía hablarle. Sin embargo, algo en su presencia me retenía. «Estoy bien como estoy, gracias», respondí, tratando de mantener mi voz firme. El charro sonrió, y pude ver el destello de sus dientes blancos en la oscuridad. «¿Seguro?», preguntó, con una voz suave y persuasiva. «Puedo darte lo que desees. Riqueza, poder, o incluso la vida que siempre has soñado». Sentí que mi corazón latía con fuerza, y aunque sabía que debía rechazar su oferta, las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Su voz era hipnótica, y la tentación de tener una vida más fácil, sin preocupaciones ni sacrificios, comenzó a rondar en mi mente. Pero entonces recordé las historias que había escuchado desde niño, historias que decían que el charro negro no era más que un emisario del mal, que hacía tratos que siempre terminaban en desgracia.
Respiré hondo y, con toda la fuerza que pude reunir, le respondí, no, gracias. Prefiero seguir con mi vida, aunque sea dura. El charro dejó de sonreír, y su expresión se tornó seria. Sentí como el ambiente a nuestro alrededor cambiaba, el aire se volvió frío, y la calma de la noche se transformó en un silencio pesado y opresivo. Es una pena, dijo finalmente, con una voz que sonaba a decepción. No muchos tienen el privilegio de recibir mi oferta, y aún menos de rechazarla. Pero recuerda, joven, que en esta vida, todo tiene un precio. Su mirada se clavó en mí, y en ese instante, sentí como si una sombra oscura me envolviera, como si su presencia se hubiera fundido con la noche misma. Traté de apartar la vista y caminar hacia atrás, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me hubiera atrapado, como si el suelo mismo me retuviera en el lugar. Sentí que mis pensamientos comenzaban a nublarse, y un miedo profundo se apoderó de mí. El charro se acercó un poco más, y pude ver cómo sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, una luz oscura que parecía devorar toda esperanza. Tal vez en el futuro reconsideres mi oferta, susurró, y en ese momento, la presión que sentía en el cuerpo desapareció. Parpadeé, y cuando volví a mirar, el charro ya no estaba. Solo quedaba la sombra de su figura, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Recuperé el movimiento de mis piernas y corrí sin detenerme hasta llegar a casa. Mis padres me vieron entrar, pálido y temblando, y aunque intentaron preguntarme qué había pasado, no fui capaz de hablar. Pasaron días antes de que me atreviera a contarles el encuentro que había tenido, y cuando lo hice, mi padre solo asintió, con una expresión seria. Te encontraste con el charro negro, dijo. Recuerda sus palabras y mantente siempre en el buen camino, porque aquellos que lo rechazan a menudo encuentran obstáculos en su camino. Desde aquella noche, mi vida no volvió a ser la misma. Cada vez que enfrentaba una dificultad, las palabras del charro resonaban en mi mente. No sé si fue casualidad o si realmente el charro dejó una marca en mi vida, pero cada obstáculo, cada dificultad, parecía más pesada que antes. Sin embargo, nunca me arrepentí de haber rechazado su oferta. Sabía que, aunque la vida pudiera ser dura, enfrentarla sin atajos y sin tratos oscuros era lo correcto. Y aunque han pasado muchos años, hay noches en las que, al cruzar el llano solitario, siento su presencia. Sé que sigue ahí, esperando, observando, y quizás aguardando el momento en que alguien esté dispuesto a aceptar su oferta. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.